Trabajó por 15 años y le pagaron con un miserable saco de maíz. El patrón juró que estaba pagando justo, entregando ese saco como si fuera oro, sin saber que después se arrepentiría de por vida. Juan era un hombre al que le encantaba trabajar, no porque la vida fuera fácil, sino porque desde muy pequeño entendió que, si no trabajaba, no comía. Había crecido solo. Sus padres murieron en un accidente cuando él todavía era un muchacho flaco, con las rodillas raspadas y los sueños todavía intactos. Desde ese día, nadie lo levantó por la mañana. Nadie le preguntó si tenía hambre. Nadie le dio consejos. Aprendió solo, a golpes, a silencios. Desde joven empezó a trabajar en granjas. En una, en otra, donde fuera. Conoció patrones buenos y otros que parecían tener el corazón hecho de piedra. Algunos gritaban, otros humillaban, otros pagaban tarde. Pero Juan siempre agachaba la cabeza y seguía. Hay que trabajar, decía. Cuando uno es joven, hay que trabajar. La gente lo miraba y comentaba entre ellos: este muchacho sí tiene futuro. Y Juan escuchaba eso y sonreía bajito, sin hacer ruido, sin creérsela mucho, porque la vida no siempre camina como uno quiere. Un día, después de años sin parar, su cuerpo le pidió descanso. Solo una semana, nada más. Una semana y vuelvo, pensó. Pero cuando regresó, el patrón lo miró serio, con los brazos cruzados. ¿Sabes qué, Juan? Ya no necesito tus servicios. ¿Cómo que no, patrón?, preguntó sorprendido. Te faltaste una semana. Eso aquí no se permite. Lárgate. Así, sin más. Como si 15 días, un mes, un año, no valieran nada. Juan agarró su sombrero, salió sin discutir y caminó con un nudo en la garganta. Por gusto descansé, se decía. Mejor no hubiera parado. Desde ese día empezó a buscar trabajo otra vez. Caminó por caminos de polvo, bajo un sol que quemaba la piel. Sudaba, se quitaba el sombrero, respiraba hondo y seguía. Tocaba puertas. ¿Hay trabajo? No. Vuelva otro día. No necesitamos gente. A veces se sentaba en una piedra y pensaba: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero se levantaba y seguía. Hasta que un día llegó a una granja grande. Cercas altas. Animales por todos lados. Ahí estaba el patrón. Un hombre alto, seco, con una correa de cuero colgada a la cintura. No sonreía. Nunca. Juan tocó la puerta. ¿Qué buscas?, le dijo el hombre, mirándolo de arriba abajo. Trabajo, señor. Necesito trabajar. El patrón lo observó en silencio unos segundos. Justo ahora vienes. Necesito personal, pero quiero gente que se quede. Nada de irse a medio camino. Yo no me voy, señor, respondió Juan rápido. A mí me gusta trabajar. 15 años, dijo el patrón. 10, 15 años. Yo no cambio personal cada rato. Juan tragó saliva. ¿Y el pago? El patrón fue claro, frío. No te pago por semana. No te pago por mes. Te pago cuando cumplas los 15 años. Eso sí, te doy propinas cada quincena. Juan lo pensó. Pensó en el polvo del camino, en el hambre, en las puertas cerradas. Está bien, patrón, dijo. Yo acepto. Eso quiero oír, respondió el hombre. Juan no sabía que ese patrón tenía fama. En otros pueblos decían que hacía trabajar a la gente durante años y luego les daba una miseria, una vaca flaca, una tierra seca, cualquier cosa. Pero Juan no escuchó esos rumores. Él solo veía trabajo. Desde el primer día se levantó antes que el sol. Cabalgaba, arreaba vacas, arreglaba cercas, limpiaba corrales. El patrón lo miraba desde lejos y murmuraba: ese muchacho es bien aplicado. Pasó la primera quincena y el patrón le dio una propina. Hoy es tu día libre. Juan regresó feliz a su casa pequeña, de madera vieja. Compró un poco de comida, limpió, descansó. Ya estoy avanzando, se decía. Y así se volvió su vida. Trabajar de sol a sol, volver, ahorrar, soñar. Voy a juntar plata, pensaba. Voy a tener mi propia granja algún día. Los años empezaron a pasar, sin pedir permiso. Y Juan no se dio cuenta de que estaba dejando su vida entera en ese rancho. Los años no avisan cuando pasan, simplemente se van. Y Juan no se dio cuenta de cuándo dejó de ser muchacho. Un día despertó con la espalda rígida, con las manos temblando un poco al agarrar el lazo. Y ahí entendió que el tiempo no perdona a nadie. Pero igual se levantó. Igual trabajó, como siempre.
Ya no soñaba tanto como antes, pero seguía repitiéndose lo mismo en la cabeza. Falta poco, falta poco. 15 años no son nada, decía, aunque en el fondo sabía que sí lo eran. El patrón, con el tiempo, empezó a confiarle más cosas. Llévate el caballo bueno, le decía. Anda hasta los corrales del fondo. Juan asentía sin levantar mucho la mirada. Nunca se creyó importante. Nunca pidió nada más de lo que le habían prometido. Cuando llegó a los últimos años, Juan empezó a contar los días. No los años, los días. Se dormía pensando, faltan 100, faltan 50, faltan 10. A veces se arrepentía. Por gusto acepté tanto tiempo, se decía. Con 5 años ya hubiera hecho algo, pero ya estaba ahí. Y cuando uno ya entregó la vida entera, lo único que queda es aguantar hasta el final. El patrón a veces lo animaba a su manera. Cuando te retires, tu gratificación será grande, le decía. Yo sé reconocer a un buen trabajador. Juan escuchaba eso y pensaba en su casita de madera, en los animales que algún día tendría, en una tierra propia donde nadie lo gritara. Y sin darse cuenta, llegó el día. Juan se despertó tarde por primera vez en 15 años, no porque quisiera faltar, sino porque su cuerpo, cansado de toda una vida, simplemente no respondió. Hoy es el día, murmuró. Hoy me pagan, hoy me voy. Se quedó un rato acostado, mirando el techo de madera. Por primera vez no sintió culpa. Hoy no trabajo, se dijo. Hoy se termina esto. Pero el patrón no pensaba igual. La puerta se abrió de golpe. ¡Juan!, gritó. ¿Qué haces durmiendo? Juan se incorporó despacio. Patrón, hoy es mi último día. Ya cumplí los 15 años. ¿Y eso qué?, respondió el hombre rojo de furia. Aquí no se duerme. Yo no te pago para dormir. Juan, por primera vez, no agachó la cabeza. Págueme, dijo firme. Págueme y me retiro. Eso fue demasiado. Nadie, nunca, le había hablado así al patrón. ¿Me estás contradiciendo?, rugió. Después de todo lo que hice por ti, yo trabajé 15 años, respondió Juan con la voz quebrada. No le debo nada. El patrón respiraba fuerte. Caminó de un lado a otro. Los animales mugían afuera, con hambre. Está bien, dijo al final. Me hiciste renegar bastante. Entró a un almacén viejo, heredado de sus abuelos. Salió arrastrando un saco pesado. Toma, dijo. Este es tu pago. Juan miró el saco. ¿Esto es una broma? ¿Es maíz?, respondió el patrón. Llévatelo y vete. No quiero verte más. ¿15 años? ¿Por esto?, preguntó Juan, con los ojos llenos de rabia. Te faltaste hoy, respondió el patrón. Incumpliste, y el que incumple, pierde. Juan quiso gritar, quiso llorar, pero no hizo nada. Agarró el saco, cargó sus pocas cosas y salió. Eres un miserable, dijo antes de irse. Ojalá la vida te cobre todo esto. El camino de regreso fue largo. El saco pesaba demasiado. Este maíz está mal logrado, pensaba. Está húmedo, por eso pesa tanto. Llegó a su casa ya de noche. Tiró el saco en el suelo, cansado, derrotado. 15 años, susurró. Cuando abrió el saco para secar el maíz, algo brilló. Juan se quedó quieto. Volvió a meter la mano. Sacó una moneda, luego otra más. No puede ser, murmuró. El saco estaba lleno de monedas antiguas, brillantes, pesadas. Dinero, mucho dinero. Más de lo que había visto en toda su vida. Juan cayó de rodillas. Dios, dijo llorando. Al final no perdí. No sabía que ese saco venía desde los abuelos del patrón. No sabía que ahí habían guardado su fortuna. Y mientras Juan lloraba de alivio, el patrón todavía creía que había ganado. Juan no le contó a nadie lo que encontró. A nadie. Ni a los vecinos curiosos, ni a los viejos del camino, ni a los que antes se burlaban. Guardó las monedas en silencio, una por una, como quien guarda heridas. Esa noche casi no durmió. No por la emoción, sino por el cansancio de toda una vida que recién estaba soltando. Al día siguiente, hizo lo primero que nunca había podido. Hacer, descansar sin miedo. Ya está, se dijo, ya pasó. Con el tiempo, empezó despacio. No se volvió loco comprando cosas. Compró un pedazo pequeño de tierra, luego unas cuantas gallinas, después una vaca.
Pagaba bien, pagaba justo. El trabajo no se regala, decía, se respeta. La gente empezó a hablar. ¿De dónde sacó plata Juan? Dicen que ahorró toda su vida. Dicen que trabajó como burro. Y era verdad, pero no toda. Juan siguió creciendo. Compró más tierras, más animales. Contrató gente. Nunca gritó, nunca humilló. Trabajen tranquilos, les decía. Aquí nadie es esclavo. Pasaron los años. Y sin buscarlo, Juan se convirtió en el ranchero más grande de la zona. Tenía más tierras que cualquiera, más ganado, más respeto. Y un día, inevitablemente, el patrón se enteró. Primero fue un comentario suelto en el pueblo. Dicen que Juan, el que trabajó contigo, ahora tiene 3 granjas. El patrón soltó una risa corta. Imposible. Yo lo boté con un saco de maíz. Pero los comentarios siguieron. Dicen que compró el terreno del norte. Dicen que paga mejor que nadie. Dicen que su ganado vale el doble. Al patrón ya no le gustaba reírse. Algo le apretaba el pecho. Un día decidió ir a ver con sus propios ojos. Montó su caballo viejo y cabalgó hasta una granja que antes era suya. Y ahora no lo era. En la entrada había un letrero sencillo. No decía rico, no decía patrón. Solo decía trabajo justo. Juan estaba ahí, hablando con unos hombres. Cuando levantó la vista y vio al patrón, no sonrió. Tampoco se escondió, solo lo miró. «Juan», dijo el patrón tragando saliva. «Así que, ¿eras tú?» «Sí», respondió Juan. «Soy yo». El patrón miró alrededor. Los corrales llenos, los animales sanos, la gente trabajando tranquila. ¿Cómo hiciste todo esto?», preguntó con la voz más baja de lo que hubiera querido. Juan guardó silencio unos segundos. Luego habló. «Con trabajo y con lo que usted me dio». «¿El maíz?», preguntó el patrón nervioso. Juan lo miró fijo. «El saco». Ahí el patrón sintió que el suelo se le iba. ¿Había algo más?» «Monedas», respondió Juan. «Muchas, de sus abuelos. Usted nunca lo supo». El patrón se quedó pálido. Se bajó del caballo con dificultad. «Ese saco», murmuró. «Ese saco era del almacén viejo». Juan no dijo nada más. No hacía falta. El patrón se sentó en una piedra. Se agarró la cabeza. Yo te hice trabajar 15 años», dijo con la voz rota. 15 años. Y te pagué como a un perro. Juan respiró hondo. «Usted no me hizo rico», dijo. «Usted me enseñó lo que no se debe hacer». El patrón levantó la vista. «¿Sabes lo que es ver que el hombre que humillaste tiene más que tú?». «Sí», respondió Juan. «Lo sé. Yo lo viví durante 15 años». El silencio pesó como nunca. «Me arrepiento», dijo el patrón al fin. «No hay día que no me arrepienta». Juan asintió despacio. El arrepentimiento no devuelve el tiempo. El patrón volvió a su rancho, o a lo poco que le quedaba. Había vendido tierras, perdido ganado. Ya nadie quería trabajar para él. Se quedó con unas cuantas hectáreas secas y el recuerdo de su error. Y cada vez que veía un saco de maíz, bajaba la mirada. Juan, en cambio, siguió creciendo. No por ambición, sino por justicia. Y siempre decía a los suyos: «Paga a tiempo, paga bien, porque el que siembra miseria, cosecha arrepentimiento». Y así fue como un miserable saco de maíz terminó siendo la mayor lección de una vida entera.